Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos por acompañarnos por la próxima hora o hora y poco. Y creo que, como ustedes dicen, este es un tema muy interesante y con una relevancia creciente para las empresas globales, pero también las empresas en Chile. Nosotros, Corporate Citizenship, estamos trabajando en varios proyectos de implementación de TCFD y vamos a compartir algunas de nuestras observaciones de los desafíos principales para las empresas y también voy a explicar un poco lo que es el TCFD y también por qué el tema de cambio climático y los riesgos y oportunidades de cambio climático son muy relevantes para las empresas. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Corporate Citizenship, somos una consultoría global, pero tenemos oficina en Chile. Trabajamos en una variedad de proyectos ESG, de sostenibilidad. Yo llevo más o menos 1 año y medio con Corporate trabajando en Chile y llevo 3 años en Chile. Así que si me cuesta recordar una palabra o si hago un error con mi masculino y femenino, por favor, pido su paciencia. Pero creo que tenemos por lo menos una conversación y un concepto muy interesante para considerar en este momento. Así que quería empezar con un contexto un poco más macro, general, de por qué el cambio climático es importante para las empresas y de algunos de los riesgos o efectos que puede generar para empresas y para los mercados y para la sociedad. Y tenemos acá 2 imágenes, 2 ejemplos de efectos que tienen una vinculación con el cambio climático. Como dice en el título, ya hemos visto más o menos 1 grado de calentamiento desde la época preindustrial, así que ya estamos sintiendo los efectos de cambio climático. En la imagen de la izquierda tenemos los incendios forestales en California que hemos visto en los últimos meses. Hemos visto un año con incendios más intensos que lo habitual. Y en la imagen de la derecha tenemos acá una imagen de satélite de NASA del embalse El Yeso, un lugar muy bonito para un paseíto, me gusta mucho, pero vimos acá que incluso adentro de un rango de años bastante corto, el impacto de la sequía que Chile o la región central de Chile ha experimentado en la última década. Y en ambos casos hay estudios que han vinculado estos fenómenos con el cambio climático. Obviamente, es importante decir que el cambio climático no es el factor único, pero es una de las causas de estos riesgos, de estos impactos. Y también es un factor que va a seguir creciendo en importancia y en impacto en el futuro. ¿Y qué tipo de futuro podemos esperar? Sobre la base de las políticas actuales, Climate Action Tracker dice que estamos en una trayectoria para un calentamiento de más o menos 3 grados en comparación con la temperatura preindustrial. Y crea como 2 áreas de riesgo importante para la sociedad y también para las empresas, porque si los gobiernos toman acciones para limitar el calentamiento a los niveles que hemos acordado en el Acuerdo de París, son niveles que pueden evitar los efectos más extremos, normalmente un calentamiento de 1,5 grados o 2 grados, son niveles que el mundo científico dice que es un nivel de calentamiento aceptable para evitar los efectos más extremos, impredecibles. Para llegar a ese mundo, los gobiernos van a
empezar a tomar cada vez más acciones, decisiones para regular, para restringir actividades, para introducir y fomentar nuevas tecnologías y para reorientar nuestras sociedades, nuestras economías hacia un futuro sostenible y bajo en carbono. Y ese obviamente tiene un impacto importante para las empresas en términos de regulación o demanda o los hábitos de los consumidores o las expectativas de los stakeholders. Y el Principles for Responsible Investment, una iniciativa de la ONU, dice que la pregunta no es si los gobiernos van a actuar, pero es cuándo y en qué manera. Ellos esperan que en los próximos años, durante esta década, vamos a ver un aumento en actividades de los gobiernos impresionante en términos de introducir nuevas regulaciones y alinearse la trayectoria con el compromiso del Acuerdo de París. Y por otro lado, si los gobiernos no actúan y llegamos a un mundo que es 3 grados más alto en temperatura que el mundo preindustrial o incluso con aumento de temperatura más extremo, vamos a ver cambios obviamente en el sistema climático, vamos a ver cambios en la intensidad y la frecuencia de eventos extremos, vamos a ver impactos más grandes en nuestros ecosistemas y otros cambios como un aumento en el nivel del mar. Y en cada caso hay riesgos para las empresas. En un caso hay riesgos que tienen que ver más con cambios en la economía, las regulaciones, y en el otro caso hay riesgos que tienen que ver más con cambios físicos que pueden afectar de manera diferente. Y la realidad es que probablemente vamos a ver una mezcla de los dos. ¿Y qué tal la situación en Chile? La misma organización, Climate Action Tracker, dice que básicamente los compromisos nuevos del gobierno de Chile que lanzaron este año sí tienen un nivel de ambición que puede ser alineada con el requisito para mantener el mundo bajo de ese nivel de 2 grados. Pero hay una falta de detalle, una falta de políticas, los mecanismos que el gobierno va a utilizar para reorientar la economía, para reorientar la huella de carbono del país. Así que en Chile el gobierno tiene trabajo para hacer en términos de describir cómo el país va a llegar a ese punto. Obviamente, un compromiso de carbono neutralidad para 2050 suena muy bonito, pero ¿qué vamos a hacer en los próximos 30 años para llegar a ese punto? ¿Qué tipo de tecnologías, regulaciones, cambios en comportamiento vamos a necesitar para lograr ese nivel de cambio? Y por otro lado, obviamente el cambio climático no es un problema chileno, es un problema global. Así que Chile solo tiene como una participación bastante baja en términos de las emisiones globales. Y si la comunidad global no actúa y no logramos mantener temperaturas abajo de estos umbrales críticos, la ONU dice que Chile tiene varias características que pueden mostrar cierto nivel de vulnerabilidad contra los efectos físicos del cambio climático. La ONU identifica 9 características que dicen que son como señales de vulnerabilidad y Chile tiene 7 de estas características. Obviamente Chile es un país diverso, largo, con una variedad de ecosistemas, de hábitos, de hábitats y eso crea un nivel de exposición a los cambios físicos de cambio climático también. Así que hay riesgos en ambos
lados de ese espectro. Y es en ese contexto que los mercados, que los gobiernos, los bancos centrales, los inversionistas han empezado a tomar acción y quieren tomar decisiones que están alineadas con estos dos futuros. Un futuro en que hay más regulación, un futuro bajo en carbono y un futuro en que hay más cambios físicos. Y el TCFD básicamente identifica que hay un problema, que dados esos cambios potenciales, la magnitud, la velocidad de estos cambios, existe una falta de información disponible para tomar decisiones robustas sobre la resiliencia de las empresas y de los sectores. Y su solución es este marco de informe, las recomendaciones del TCFD. Y eso es lo que es el TCFD. Es un marco de divulgación en 4 pilares. Vamos a ver un poco el detalle. Pero un poco como GRI o SASB es un marco que tiene sugerencias a las empresas de la información que les interesa a los inversionistas. Pero mientras con GRI o SASB hay como indicadores y métricas muy específicas, muy detalladas, con el TCFD hay otros desafíos con este marco. Hay un nivel de flexibilidad y parte del interés de los inversionistas es entender los procesos, los sistemas que tienen las empresas para enfrentar los cambios de cambio climático. Vamos a ver un poco más los requisitos en las próximas láminas, pero es importante decir que interés en TCFD han ido aumentando desde su lanzamiento en 2016. Y hay varios impulsores que están impulsando interés en este tipo de información. De los inversionistas, tenemos un ejemplo de BlackRock, que desde este año solicita que todas las empresas en su cartera de inversiones reportan con este marco. También hay gobiernos que están tomando acciones para mostrar su interés en este tipo de información. En la Unión Europea hay conversaciones para la implementación de este marco como una obligación de reporte para las empresas, y también en Chile el gobierno ha mostrado su apoyo para este marco y hay iniciativas, por ejemplo, el Acuerdo Verde, que toman el TCFD como una referencia importante y también incorporan algunos de los aspectos para establecer los requisitos, las expectativas para las empresas en términos de transparencia alrededor de sus riesgos y oportunidades de cambio climático. Y como digo, el TCFD es básicamente un marco de divulgaciones que están separadas en 4 pilares: en gobernanza, en estrategia, en gestión de riesgos y en métricas y objetivos. En el pilar de gobernanza hay algunas preguntas claves que el TCFD está preguntando a las empresas. Por ejemplo, ¿qué son las responsabilidades? ¿Qué son las estructuras? ¿Qué son los mecanismos de gestión que tiene una empresa para gestionar, para evaluar y gestionar el nivel de riesgo que presenta el cambio climático? También específicamente, ¿qué es el rol del ejecutivo, del directorio en términos de monitorear y controlar este riesgo? En el pilar de estrategia, el TCFD pregunta de cuáles son los riesgos y oportunidades específicos a corto, medio y largo plazo que son materiales para una empresa, qué es el impacto
de estos riesgos o el impacto potencial y qué tan resiliente es el modelo de negocio, es la estrategia contra estos impactos y estos riesgos. En el pilar de gestión de riesgos, el TCFD quiere entender los procesos, procedimientos, sistemas que tiene una empresa para gestionar los riesgos identificados. Y en la parte de métricas y objetivos, TCFD quiere ver que empresas primero están publicando información y métricas y datos cuantitativos sobre su exposición a los riesgos. También hay algunas áreas específicas, por ejemplo la huella de carbono de alcance 1, 2 y generalmente alcance 3 también es relevante para empresas. Y también que una empresa está desarrollando metas, objetivos para la gestión de estos riesgos. Puede ser una meta de reducción de emisiones para gestionar los riesgos relacionados con el carbono. También pueden ser metas relacionadas con la adaptación a los riesgos, a la evaluación de exposición, de sensibilidad contra ciertos riesgos. Y si consideramos este marco, en realidad la parte de gobernanza, de gestión de riesgos y de métricas, estas son áreas que son bastante familiares para empresas. Establecer estructuras de gobernanza, probablemente este es algo que empresas ya han considerado para gestionar temas de ESG, de sostenibilidad, de riesgo ambiental o de otros tipos de impactos sociales, ambientales, económicos en su empresa. En la parte de gestión de riesgos, la recomendación del TCFD es que se gestionen los riesgos climáticos adentro de los mismos sistemas que se utilizan para gestionar riesgos corporativos. Obviamente hay que considerar las diferencias, las características de los riesgos climáticos para asegurarse que los sistemas son adecuados para la gestión. Y en la parte de métricas, obviamente empresas ya publican métricas sobre su impacto de sostenibilidad, su impacto social, ambiental. Así que es el pilar de estrategia que les cuesta más a las empresas en general. Porque para divulgar sus riesgos, oportunidades, para divulgar qué es el impacto que puede tener el cambio climático, una empresa tiene que saber esta información, tiene que hacer una evaluación, un análisis, tiene que hacer algún tipo de investigación o implementar nuevas prácticas para evaluar riesgos emergentes y probablemente tiene que hacer un análisis de cambio climático que no es algo normal, no es algo que una empresa ha hecho históricamente. Antes de explorar un poco más cómo empresas están avanzando en la parte de estrategia con un análisis de escenarios, creo que podemos aprender un poquito del progreso hasta hoy de otras empresas. Obviamente el TCFD se lanzó en 2016 y por eso hay empresas, hay sectores en distintas áreas del mundo que han avanzado más que quizá en otras áreas del mundo. Cada año el TCFD publica un reporte que tiene sus observaciones del progreso en general y he resaltado algunos puntos del último reporte. Primero, que la demanda para esta información sigue aumentando. TCFD identifica este concepto de decision useful en varios de sus reportes, información que es útil para la toma de decisiones, como no es una descripción muy general de cambio climático, pero ellos quieren entender cuáles son los riesgos materiales para una empresa y qué es el impacto potencial y específicamente qué es el impacto financiero
de este riesgo. También TCFD identifica que la disponibilidad de información está aumentando, participación en general está aumentando, pero todavía falta la velocidad necesaria con ese contexto de cambio climático, que sí, tenemos que ver cambios dramáticos en la próxima década para evitar los efectos más extremos. Y hay algunos puntos en que las divulgaciones que hemos visto hasta ahora son un poco débiles. El punto de impacto financiero, que probablemente es un área que necesita un nivel de experiencia, un nivel de capacidad interna para llegar a calcular este tipo de impacto, y vamos a ver que nosotros recomendamos que empresas toman una implementación gradual para llegar a ese punto. La otra es que hay una falta de información sobre la resiliencia de las estrategias, cómo una empresa va a enfrentar, va a seguir funcionando en este nuevo mundo abajo de distintos escenarios que pueden surgir. Y el último punto tiene que ver con la participación. Obviamente el TCFD o el cambio climático es un fenómeno que tiene un impacto transversal en la sociedad, en la economía, pero también adentro de una empresa tiene un impacto transversal, y por eso necesitamos un equipo transversal. Necesitamos la participación de varias funciones: gestión de riesgo, finanzas, necesitamos apoyo ejecutivo y hay varias otras funciones que probablemente tienen que ser involucrados en la implementación. Así que, como digo, nosotros recomendamos que una empresa empiece de manera gradual con el TCFD. Y obviamente el TCFD no es un proceso muy rápido, así que en la parte inicial una empresa está educándose, está aumentando el nivel de comprensión adentro de la empresa y desarrollando algunas de las capacidades para hacer el tipo de análisis que se necesita adentro del TCFD. Después de un tiempo, una empresa puede empezar a evaluar los riesgos y oportunidades más materiales para ellos. Obviamente, en la parte inicial se puede hacer quizá un análisis más cualitativo. Después estamos aumentando el nivel de cuantificación y el objetivo final es alinearse con las expectativas del TCFD, que tiene esa evaluación del impacto financiero, pero es importante reconocer que ese quizá es un análisis que requiere un nivel de experiencia, un nivel de capacidad interna para hacerlo. Así que nosotros recomendamos esa implementación un poco gradual sería muy optimista pensar que se puede implementar el TCFD en un plazo muy corto, pero también después de un análisis inicial, estos son riesgos y procesos que una empresa tiene que seguir gestionando en el futuro. Es una nueva área de riesgo, de impacto que empresas tienen que tener en cuenta en todos sus procesos. Un poquito más información sobre ese concepto del impacto transversal y el equipo transversal. Como digo, hay varias áreas de la empresa que tienen que estar involucrados en el TCFD. Lo que nosotros recomendamos es que en la parte inicial una empresa forma un equipo transversal para avanzar, impulsar este proyecto. Y en ese equipo es importante tener el involucramiento de alguna manera de
alguien de finanzas, de alguien de gestión de riesgos, probablemente alguien de sostenibilidad o relacionamiento con inversionistas van a ser involucrados quizá en la coordinación o quizá en la parte de reporte, porque al final tenemos que informar esta información al mercado en los reportes anuales de la empresa. También otras áreas importantes son áreas como energía, gestión de medio ambiente, las operaciones. De estas áreas probablemente vamos a recibir la visión al nivel del terreno, de los impactos, los riesgos, oportunidades. También muchas veces los datos que se necesitan para el análisis vienen de estas áreas del negocio. Y lo importante también es tener un liderazgo, una dirección, estrategia para el proyecto, tanto en términos de establecer buy-in adentro de la empresa, como en términos de evaluar los resultados en términos de la estrategia del negocio y evaluar la resiliencia del modelo de negocio de la empresa. Así que el involucramiento de la alta gerencia, por lo menos en términos de buy-in, en términos de liderazgo, green line para el proyecto, es fundamental también. Así que llegamos a ese concepto de análisis de escenarios. Esa es la herramienta que el TCFD recomienda para empezar a entender los riesgos potenciales. Hay dos puntos importantes a entender de un análisis de escenarios. Primero, que un escenario es un futuro hipotético y el camino que lleva a ese futuro. En realidad es una historia, una narrativa. Los escenarios toman distintas variables, distintos impactos, datos que son relevantes para una empresa y construyen un futuro potencial para entender cómo va a rendir el modelo de negocio, las actividades de la empresa adentro de ese futuro. El segundo punto importante es que un escenario no es una predicción, no es un pronóstico. Obviamente podemos pronosticar el clima para la próxima semana, pero para 2050 no es posible. Así que algo importante en un análisis de escenarios es incluir un rango de futuros potenciales. Y si consideramos los futuros que pueden ser posibles, sí, tenemos un rango de temperaturas que todavía son posibles. Estamos ahora en un punto de 1 grado, pero la intención del Acuerdo de París es mantener el aumento en temperaturas abajo de 1,5 grado o 2 grados. Así que ese es un futuro potencial. Por otro lado, si no tomamos acciones, si los gobiernos del mundo no toman acciones, vamos a ver el peor caso, que puede ser un aumento en temperaturas de 4 grados o 3 grados. Con más acción de los gobiernos, vamos a ver un aumento en riesgos que tienen que ver con regulación, cambios en los mercados, cambios en los hábitos, la demanda de los consumidores. Y estos se llaman el TCFD riesgos de transición, porque tienen que ver con la transición hacia una economía más verde. Y por otro lado, si tenemos un aumento en temperatura más extremo, vamos a ver más riesgos físicos, que tienen que ver con cambios en el sistema climático, que tiene que ver con los eventos extremos. Así que tenemos acá dos futuros potenciales contrastantes, un futuro en que tenemos mucha acción y un futuro en que no tenemos mucha acción. Y nuestra recomendación es que las empresas empezar con análisis de estos dos escenarios, con un escenario con
alto riesgo de transición, con mucha acción de los gobiernos, y otro escenario que tiene un bajo nivel de acción, pero más riesgos físicos. Y la razón es que con ese rango de futuros potenciales, una empresa puede entender la sensibilidad de sus activos, de sus actividades adentro del rango potencial del futuro. Porque obviamente, como digo, este no es una proyección. La idea es tomar decisiones más robustas en base a una comprensión del futuro potencial. Y con cambio climático hay un nivel de incertidumbre fuerte. Joe, estamos ya un poquito en la hora, entonces si puedes apurar el paso un poco. Perfecto, ok. Esta es la última lámina, así que Okay. Gracias, Felipe. Entonces, con estos dos escenarios que muestran más factores de transición, escenarios que muestran más factores físicos, este diagrama muestra más o menos el flujo de análisis que una empresa tiene que hacer en un análisis de escenarios. Tiene que identificar primero cuáles son los factores relevantes para mi empresa en un escenario de transición, en un escenario físico. Después de eso, en base al nivel de exposición y sensibilidad de la empresa, exposición actual y futuro a estos cambios, y el nivel de sensibilidad en términos de cómo impacta a mis operaciones o mis activos, estos factores, estos riesgos, ahora y en el futuro. Vamos a identificar en base a eso algunos riesgos o también oportunidades, porque TCFD también considera oportunidades que pueden surgir en este nuevo mundo. En base a este análisis, en que estamos priorizando, identificando impactos materiales, identificando el impacto de esos riesgos y oportunidades. El objetivo final es entender qué es el impacto financiero, qué es el impacto que van a tener en mi negocio, en términos de gastos, ingresos, valor de activos, y al final, ¿qué puedo hacer para responder? ¿Cuáles opciones tengo en términos de mitigación, adaptación o desarrollo de nuevas oportunidades? Así que eso. Como hemos visto, TCFD es un marco emergente que cada vez más es más importante para los inversionistas, y probablemente va a ser algo en el futuro que puede ser una obligación también para las empresas. En general, hay aspectos del marco que son bastante familiares para las empresas. En el caso de análisis de escenarios, hay un proceso que una empresa puede seguir. También hay muchos recursos disponibles que empresas pueden aprovechar para empezar a seguir en este camino. Así que muchas gracias por su tiempo. Perdón por hablar demasiado, y creo que vamos a pasar a Daniel para escuchar de las experiencias de Concitoro en la implementación de este marco. Así que muchas gracias. Muchas gracias Joe. Y si puedes dejar de compartir para que Daniel pueda poner su presentación. Listo. Ahora Gracias. viene Daniel Artal, ingeniero de proyectos en sustentabilidad de Concitoro. Un pequeño anuncio publicitario, autopublicitario. Obviamente todos estos temas que nosotros, que contó yo, nosotros también lo estamos abordando en nuestro programa de adaptación al cambio climático, que se llama Futuro Sostenible, hemos estado desde todo el año trabajando con las empresas socias que se han adherido al programa en estos temas. Así que si hay alguna empresa que le interese meterse, obviamente están las puertas abiertas. Así que Daniel, ahora sí puedes empezar tu presentación. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Ya, voy a sacar mi video para evitar cualquier problema de conexión. Perdón.
Ya, bueno, muchas gracias primero por la invitación y a todos por la asistencia. Primero voy a partir hablándole un poco de Viña Conchitoro, de la compañía y de nuestro trabajo en gestión de emisiones, para entender, ahí sí, para entender mejor cuáles fueron nuestras principales motivaciones para usar las recomendaciones de TCFD, más allá de la correcta divulgación ante inversionistas, que obviamente es un beneficio para la empresa y es como el fin final de la guía, porque además creemos que usar y aplicar estas recomendaciones puede traer muchos más beneficios a la gestión interna de la empresa. Entonces, bueno, Viña Conchitoro es un holding de empresas vitivinícolas. En Chile tenemos 4 filiales, además tenemos una filial en Argentina y otra en Estados Unidos. Obviamente, la más conocida es Conchitoro y se produce como un enredo entre los nombres del holding, que es Viña Conchitoro, y la principal filial, que se llama Conchitoro. Y además tenemos 13 oficinas de distribución en nuestros principales mercados de destino. Aquí podemos ver nuestra distribución en el mundo. Nuestras operaciones productivas, como les comenté, están en Chile, Argentina y Estados Unidos, y están principalmente en Chile. Casi el 90% de nuestras operaciones están en Chile, y eso nos genera, en vista de lo que estamos conversando, un gran riesgo también, ya que sabemos que Chile es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, y tener el 90% de nuestras operaciones en Chile obviamente nos hace una empresa muy, muy vulnerable ante este tema. Bueno, como compañía contamos con una estrategia de sustentabilidad desde el año 2012, que se va revisando anualmente, y nuestro objetivo final, en términos de sustentabilidad, es retribuir en cada botella lo que la tierra nos ha dado. Nuestra estrategia está establecida en 6 pilares, que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, obviamente los temas de cambio climático están principalmente en nuestra iniciativa enmarcada en nuestro pilar medio ambiente. En nuestro pilar medio ambiente tenemos 5 iniciativas que venimos trabajando hace bastante tiempo, y como pueden ver aquí, todas están relacionadas con el tema de cambio climático, más allá de que tengamos una iniciativa en particular que se llama cambio climático, que está relacionada con nuestra huella de carbono y nuestra reducción de emisiones. Nuestras iniciativas de energía, residuos y huella de carbono están relacionadas con el impacto que nosotros podemos como compañía generar al cambio climático y cómo lo mitigamos, pero también tenemos iniciativas en torno a agua y biodiversidad que están relacionadas con el impacto que el cambio climático puede tener sobre nuestras operaciones y cómo estamos trabajando más que nada en adaptación en ese tema. En cuanto a huella de carbono, la compañía la ha medido desde el año 2007, y desde el año 2011 comenzó a trabajar fuertemente en reducción de emisiones. Primero nos establecimos una meta del 2011 al 2015 de 15% de reducción por litro producido de emisiones directas de alcance unido, que la cumplimos, y luego una meta que es la que terminamos este año, que es reducir en un 30% las emisiones también de alcance 1 y 2 por litro producido. Como ven aquí, nuestra huella de carbono que nos ha permitido lograr estas metas es que nuestra huella de carbono se mantenga más o menos constante, a pesar de que hemos aumentado nuestro nivel de producción. Pero llegó un momento, por ahí por el año 2018, en que también nos cuestionamos qué tan ambiciosas eran nuestras metas, estas metas que nos estábamos estableciendo, y llegamos a los Science-Based Targets, que otra metodología que ojalá algunos conozcan, que nos permitió hacer el cálculo de nuestras metas de reducción, asegurándonos de cumplir con este objetivo global de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. Entonces existe una metodología que uno puede tomar como empresa para calcular estas metas alineadas con este objetivo, y nos comprometimos, las calculamos, nos comprometimos, y de esta forma al año 2030 y ya empezamos a trabajar en esta nueva meta, que es reducir nuestras emisiones absolutas de todos los alcances en un 55%. Y esto es
Lo recalco, es súper importante porque hasta la fecha teníamos metas por unidad productiva y ahora tenemos metas absolutas. Entonces esto es un súper desafío que tenemos que trabajar en, más allá de que sigamos aumentando nuestro nivel de producción, tenemos que reducir en gran medida nuestras emisiones absolutas para, en el fondo, estar alineados con los objetivos globales. Y además nos comprometimos con la iniciativa Business Ambition, que además tomamos el compromiso de ser emisiones netas cero para el año 2050. Entonces, en este contexto de hartas cosas que veníamos trabajando en temas de gestión de emisiones o gestión de huella de carbono, nos empezamos un poco a hacer esta pregunta de cómo conectamos estos objetivos que teníamos como empresa con la estrategia de negocio a largo plazo y con nuestras estrategias de mitigación de riesgos. Creemos que esto es súper importante porque la gran ambición de nuestras metas climáticas obviamente va a tener un impacto sobre nuestra estrategia de negocio y además conectar estas metas con la estrategia de gestión de riesgo es clave porque nos va a permitir trabajar mucho más fuerte en adaptación, además de la gestión de emisiones, que es lo que venimos haciendo hace harto tiempo. El cambio climático ya está sucediendo, como veíamos con Joe. Lo que no sabemos es cuál va a ser la gravedad, por decirlo así, de los cambios, pero sabemos que ya está. Y también nosotros como empresa lo hemos vivido. Nosotros estamos muy ligados al área agrícola, y ahí hemos vivido ya varios impactos, principalmente en temas de escasez de agua. Entonces, es muy, muy importante hoy comenzar fuertemente a trabajar en adaptación y no solo en reducción de emisiones. Bueno, con esta pregunta en la cabeza fue que nos encontramos con la guía de TCFD y un poco la vimos, la investigamos, la leímos y vimos que era un poco lo que nos iba a permitir quizás responder esta pregunta. Bueno, Joe ya explicó de qué se trata cada una de las áreas de la guía, pero un poco vimos 4 grandes beneficios de utilizarla y de aplicarla. Primero, porque obviamente es una oportunidad para explorar cómo nuestro negocio se va a ver afectado por el clima, y es una gran oportunidad de proporcionar a los tomadores de decisiones, hablando de tomadores de decisiones dentro de la empresa, cuál es la perspectiva del futuro en cuanto a este tema. Luego, entender cómo mitigar estos impactos y además identificar cuáles son los riesgos y oportunidades de nuestras metas. Específicamente aquí puse de nuestra meta de cero emisiones netas al 2050, pero también cuáles son los riesgos y impactos de nuestra meta al 2030 de disminuir un 55% de emisiones absolutas. Además, existe un interés creciente por parte de inversores, eso ya lo revisamos, y por último, teniendo en cuenta que hay un apoyo generalizado a esto, también yo lo toco en su presentación, es altamente probable que esto sea obligatorio en el futuro, y bueno, ya tenemos claridad de que esto probablemente os va a ser obligatorio en Inglaterra por lo pronto, y es un país que nosotros tenemos operaciones, entonces un poco nos quisimos adelantar a esta obligatoriedad futura y tener esto implementado antes. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A grandes rasgos, lo primero que hicimos fue tomar la guía y hacer un análisis de brecha de nuestra divulgación climática. En el fondo, la información que nosotros estábamos divulgando en nuestro reporte de sustentabilidad, en nuestra memoria anual, en nuestra página web, en las actas de la Junta de Accionistas, etc., cómo estaba de acuerdo a lo que TCFD recomienda. Entonces hicimos este análisis detallado de las brechas, también analizando nuestras políticas, nuestras prácticas, y primero la idea era encontrar áreas de mejora inmediata, quizás cosas que sí estábamos haciendo dentro de la compañía, pero no las estábamos divulgando de buena forma, o no como la guía lo indica, eso como en el corto plazo. Luego, identificar obviamente cuáles eran las mejoras de políticas y prácticas de la empresa en relación a las recomendaciones para poder implementarlas quizás más en el mediano plazo.
Y finalmente, desarrollar planes y medidas de mitigación de forma anticipada. Entonces, dentro de este análisis de brecha, lo más obvio, lo primero que nos dimos cuenta es que nuestro levantamiento de riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático era bien débil. Nosotros teníamos algunos riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en nuestra matriz de riesgos corporativos, pero no era lo suficientemente robusto. Eran más que nada los riesgos más obvios relacionados con la escasez de agua. Entonces, hicimos este levantamiento tomando las trayectorias de concentración representativas, que son la RCP que aparecen acá, y tomamos para este análisis el peor escenario, que sería el RCP 8.5, que es la línea roja que se ve ahí, que indica un aumento de temperatura de entre 3,2 y 5,4 grados Celsius al año 2100, y tomamos también el mejor escenario, que sería el RCP 2.6, que está asociado a un aumento de temperatura de entre 0,9 y 2,3. Probablemente ninguno de estos dos escenarios sea el que finalmente se cumpla, pero ¿cuál es la idea de tomar el peor y el mejor? Es que algo entre medio va a ser lo que finalmente va a pasar, y creímos, y bueno, también fue recomendación de con quién lo hicimos, que era lo mejor para empezar. Obviamente luego uno puede ir también tomando otro escenario e ir perfeccionando el análisis. Entonces, con estos dos escenarios, levantamos principalmente estos riesgos físicos muy asociados, o principalmente asociados a nuestra actividad agrícola, y no solo a nuestra actividad agrícola, sino que la actividad agrícola en general, porque nosotros también compramos mucha uva externa, y obviamente también asociados a el escenario RCP 8.5, que ante un mayor aumento de temperatura va a haber mucho más impacto en temas físicos. Luego los riesgos transicionales, que están mucho más asociados a la trayectoria de RCP 2.6, y algunas oportunidades también asociadas a ambas. Luego, bueno, y como pueden ver acá, más esquemático, el escenario RCP 8.5 nos plantea impactos físicos como la escasez hídrica, el aumento de eventos climáticos extremos y aumento de temperaturas que van a afectar de gran forma a nuestra actividad agrícola. ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Cuál sería el impacto que esto generaría dentro de la compañía? Bueno, a nivel de operaciones, un aumento de costos productivos y la posibilidad de interrupción de operaciones. Y en las materias primas, y cuando hablo de materias primas es porque compramos uva, pero también la producimos, tenemos operaciones agrícolas propias, pero hablo principalmente de la uva. Esto va a generar un aumento de costos productivos, una menor disponibilidad de uva probablemente, que va a generar un incremento en los precios. Entonces tenemos esos impactos a nivel general, y ante el otro escenario, el 2.6, los riesgos son más ligados a la transición. En general lo vemos como, por ejemplo, lo que más se plantea en este tipo de escenario es un precio del carbono, que sea en el fondo ampliamente implementado, y que generaría como impacto a la compañía este posible precio del carbono. Es un poco parecido a lo anterior. En operaciones también nos generaría un posible aumento de costos productivos, porque probablemente aumentaría los precios o el costo de utilizar combustibles fósiles, energía, etcétera, tanto en nuestras operaciones como en nuestra cadena de abastecimiento, y en temas de materias primas también un aumento de costo y un incremento de precios. Entonces, los impactos, aunque ambos escenarios son muy distintos, el impacto final en la operación no es tan distinto, y implica aumento de costos e incremento de precios de materias primas. Pero el nivel de gestión que podemos hacer nosotros para mitigar estos impactos, en el fondo,
la gestión es mucho más fácil ante el escenario 2,6. Por ejemplo, ante un posible precio del carbono, nosotros teniendo buena estrategia de uso de energías renovables y prescindir del uso de combustibles fósiles, sería una súper buena estrategia para mitigar estos riesgos. En cambio, ante aumento de eventos climáticos y escasez de agua no es mucho lo que podemos hacer, y es mucho más difícil poder gestionar ese tipo de cosas. Bueno, hecho luego este análisis de riesgo y oportunidades, hicimos nuestra primera divulgación, tomando las recomendaciones de TCFD que están en nuestro reporte de sustentabilidad 2019. Es una primera aproximación, obviamente no es para nada perfecta, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, y es un poco lo que está en la declaración. Si ustedes después la leen, estamos divulgando de acuerdo a las recomendaciones, pero nuestro compromiso es tomar esto como una guía de referencia e implementar muchas o todas las mejoras que sean necesarias para ir haciéndolo de mejor forma. ¿Y en qué estamos hoy? Principalmente en integrar este levantamiento de riesgos y oportunidades con nuestra gestión de riesgo estratégico, que esto funcione, no sea como un levantamiento de riesgos paralelo, sino que sea parte de la gestión de riesgo de la compañía. Y además estamos trabajando en la mejora en política y práctica en relación a estas recomendaciones, que fueron levantadas en el análisis de brechas. Aquí un desafío muy grande, que estamos en medio de este proceso, pero lo que más nos hemos visto desafiado es cómo calcular un impacto financiero de cada uno de estos riesgos. No es para nada fácil. Uno puede decir, claro, puede aumentar, no sé, las heladas en la zona en que hoy ya tenemos, pero pueden ser más frecuentes. Pero ¿cómo pasamos eso al impacto financiero que podría provocar? Es bien desafiante. Entonces, y ahí también recalcar lo que decía yo, que es súper importante estar súper alineados con las áreas como finanzas, como gestión de riesgo, para trabajar estos temas. Es más, ellos son las que tienen que liderarlo. Y finalmente, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Queremos que sean nuestros próximos pasos en estos temas. Primero, perfeccionar nuestros planes de mitigación para los riesgos que ya identificamos. Hay cosas que como compañía ya veníamos trabajando, pero esto reafirma en el fondo lo que ya se venía trabajando y nos da luces de cosas que tenemos que empezar a trabajar. Incluir en la evaluación nuestras operaciones productivas en Argentina y Estados Unidos, porque esto lo hicimos exclusivamente para Chile, que como les comentaba, está en el 90% de las operaciones, pero es muy importante incluir el resto de nuestros orígenes productivos, porque además sabemos que la vulnerabilidad que tenemos por el hecho de estar en Chile, por ejemplo, ya levantamos como oportunidad, una de las oportunidades, crecer en los otros orígenes. Eso es una oportunidad del cambio climático, porque aquí somos muy vulnerables, porque puede que en otras regiones productivas las condiciones para cultivar vid mejoren, o en regiones que hoy no se cultiva, en el futuro sea posible. Entonces es súper importante incluir todas nuestras operaciones, y obviamente continuar actualizando esto a medida que avanzan los modelos climáticos y en el fondo la información científica sobre esto, para que cada vez ir perfeccionándolo, y creo yo que el beneficio principal es que esto sea información útil para la toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, están estos dos niveles. Divulgar lo que los inversionistas nos están pidiendo hoy como información climática, pero esta es una herramienta también súper útil para tomar como referencia interna para la toma de decisiones. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Muy interesante la presentación, perdón. Y obviamente siempre nos sirve a todos al final saber cómo las empresas están aplicando ya en sus propias operaciones toda esta herramienta y iniciativa. Primero, una para Joe. ¿Es necesario adherir a la iniciativa para divulgar en base a la metodología? No.
Fácil esa pregunta. No, se puede divulgar y utilizar los recursos y no hay una necesidad para mostrar su apoyo en el sitio web de TCFD. Incluso creo que las organizaciones, las entidades que muestran su apoyo normalmente son más del sector financiero o incluso como bancos centrales o gobierno. El gobierno de Chile aparece en el sitio web de TCFD como como una entidad que apoya la iniciativa, pero obviamente el gobierno de Chile no va a hacer una divulgación TCFD. Así que, no. Perfecto, muchas gracias. Otra duda para Joe es, ¿hay algunas herramientas o métricas específicas que recomiendan a las empresas o avalen desde el TCFD para evaluar los riesgos relacionados con el cambio climático, en especial en temas de adaptación? Mira, obviamente la implementación del TCFD va a depender mucho de la empresa misma y de su sector y de las características de la empresa en términos de la ubicación de instalaciones, activos, de los sectores en que participan y también su impacto ambiental actual. Así que hay algunos recursos por sector que identifican métricas específicas. Creo que en el lado de adaptación, este es el lado que menos desarrollado, porque obviamente en el lado de mitigación ya hay como un ecosistema de cómo medir su huella de carbono, ya hay guías y marcos y como ese es un parte más desarrollado. Hay Science-Based Targets, por ejemplo, que es un marco que muestra que su estrategia en términos de emisiones está alineada con un mundo de 2 grados. Así que si una empresa ya está tomando acciones en términos de introducir un Science-Based Target, probablemente ya está gestionando varios de los riesgos de transición que pueden afectar a esa empresa. Así que el TCFD alinea con algunos elementos como Science-Based Targets. Por el lado de adaptación, como digo, depende mucho del sector y de la región. Hay algunas plataformas en que se puede ir a encontrar datos. Por ejemplo, una plataforma de CR2, que es como una iniciativa de algunas universidades chilenas, que tiene datos climáticos abajo de distintos escenarios y se puede explorar y ver. Ellos tienen, de hecho, RCP 2.6 y RCP 8.5, que fueron los escenarios que evaluaron Daniel y normalmente son los escenarios que evaluaron una empresa en su análisis inicial. Así que eso es una plataforma interesante. También como para la parte como quizá más inicial, para hacer un análisis más cualitativo, creo que hay reportes del gobierno de Chile o de algunos sectores que dan un sabor, una idea de lo que pueden ser los riesgos relevantes. Y de ahí se puede ir priorizando y enfocándose en los riesgos que son más materiales. Porque obviamente uno no puede cuantificar y analizar todo, porque hay como una variedad de factores y eso. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta a Daniel para ir alternando un poco. Dice José Jordán, me alegro que estén tomando TCFD como estándar de reportería. Aparte de TCFD, ¿es posible que usen estándares como GRI, IR, SASB o los PRI? Sí, o sea, de todas maneras es posible, es más, muchas cosas se complementan. Nosotros, lo que tomamos además de TCFD, desde antes, desde siempre que hemos tenido reportes de sustentabilidad es GRI. Siempre nuestro reporte ha sido elaborado en base a la metodología GRI y el resto, algunos lo hemos estado sondeando en el fondo, más que nada
en esta quizás como nueva tendencia de pasar a reportes integrados, pero hasta la fecha no lo hemos tomado como referencia y no tenemos todavía planificado reportar de acuerdo a esos estándares, pero lo estamos mirando constantemente. Gracias. Y Joe, para empresas que estén iniciando este proceso, ¿cuentan con alguna herramienta para poder hacer un análisis o levantamiento preliminar de cambio climático que puedan compartir? Mira, creo que la herramienta que ya identifiqué es relevante. Obviamente, el TCFD se lanzó en 2016 y es una iniciativa que ya todavía está desarrollando. Hay algunas buenas prácticas que han surgido, pero en otras áreas creo que es un tema que está muy como en movimiento, que vamos a ver emergiendo nuevas prácticas, nuevas ideas de cómo se puede hacer este tipo de análisis. Algo relevante también para el lado de adaptación es que el próximo año la IPCC va a publicar su nuevo reporte de evaluación del estado del cambio climático. Ellos publican un reporte cada 6 años, creo, y para este reporte hay varios nuevos proyecciones, modelos de cómo el clima va a cambiar en el futuro, y particularmente para la evaluación de riesgos físicos. Probablemente próximo año y en los siguientes años vamos a ver como nuevas herramientas o análisis en base a esos modelos, porque cada vez más los modelos son más sofisticados y tienen en cuenta más factores del clima. Pero como digo, creo que un punto de partida relevante es empezar con los reportes que son disponibles del gobierno de Chile, de algunos sectores. Creo que hay planes de adaptación que el gobierno está preparando para distintos sectores. Por ejemplo, hay planes de adaptación para el sector minero, para recursos hídricos, para riesgos costeros. Y estos planes van a salir el próximo año, según el plan del gobierno. Y como con estos nuevos recursos, nuevas ideas, creo que es un buen área para empezar, en vez de empezar con un análisis muy sofisticado, con muchos datos, porque, como digo, hay que priorizar, hay que hacer un tipo de materialidad para estos riesgos, cuáles tienen un impacto potencial mayor, cuáles tienen una probabilidad mayor, y enfocarse primero en estos riesgos y oportunidades más materiales para su empresa. Perfecto, muchas gracias. Ahí solamente agregar que también el año pasado CPC con EY hicieron también un estudio de cambio climático para distintos sectores industriales y tienen ciertos apartados de adaptación para el sector del transporte terrestre, marítimo, agro y así. Ahí también pueden sacar información de ese informe. Es un poco largo, eso sí, pero se puede hacer una búsqueda como bien específica. Pregunta para Daniel. ¿Cómo han trabajado en adaptar la metodología de riesgos corporativa para habilitar esta evaluación de forma continua? Me refiero a la metodología de evaluación. Bueno, lo primero que hicimos es que nuestra área de gestión de riesgos tomó este estudio o este análisis de brecha y principalmente el análisis de escenarios que hicimos, el levantamiento de riesgos, y los clasificó dentro de su propia metodología de gestión de riesgo, en el fondo identificando cuál es un riesgo estratégico, cuál es quizás un riesgo de un objetivo del negocio, o cuáles eran riesgos ya más a nivel de procesos operacionales. Entonces, se hizo esa separación, en el fondo se tomó esto como input, y porque como les comenté, habían algunos riesgos relacionados con el cambio climático dentro de nuestros riesgos estratégicos, pero eran principalmente relacionados solo con temas de escasez hídrica. Entonces esto vino a complementar de muy buena forma los riesgos relacionados con cambio climático que teníamos levantado. Y hoy, donde por decirlo así estamos un poco trabados, nos ha costado un poco más, es
cómo calculamos, como les decía, el impacto financiero, los riesgos a nivel corporativo en Concha y Toro al menos se clasifican en criticidad de acuerdo al impacto en el reporte financiero, en el EBITDA que podrían generar. Entonces, es un gran desafío poder calcular ese impacto financiero de estos riesgos de cambio climático, y otra cosa que también no ha sido muy difícil es que es el nivel o los años plazo en que se están calculando estos riesgos, se están manejando estos riesgos. Hay muchos, al menos para los estratégicos, tenemos, no relacionados con el cambio climático, horizontes de 5 o 10 años, y muchas veces esto, más difícil aún es poder ver cuál va a ser el impacto de esto en un horizonte, por ejemplo, de 5 años, pues probablemente queden todos fuera. Entonces, esos han sido los principales desafíos, pero estamos trabajando en eso, y yo creo que ahí lo clave para nosotros es poder hacer este levantamiento del impacto financiero que podría generarnos cada uno de estos riesgos. Perfecto, muchas gracias, y bien importante, y es un gran desafío que se tiene hoy día en el mundo general, el tema de cómo evaluar económicamente los riesgos y los riesgos climáticos. Aquí voy a dejar en el chat el link de el Global Center on Adaptation, que es un centro global de adaptación que tiene varias investigaciones sobre el tema para los que les interese. De hecho, no solo... no, perdí el hilo. Habría que ver si tener información sobre cierto rubro específico, pero lo que sí sé es que han hecho varias veces esta estimación de que por cada dólar que uno invierte puede recuperar entre $2 y hasta $10. O sea, obviamente hay inversiones que son de riesgo que van a impactar mucho, pero son inversiones bien baratas, por así decirlo. Entonces ahí lo que se recupera es mucho mayor que otras veces, pero obviamente ahí hay como que al final la adaptación siempre va a ser un buen negocio, aunque no sea tan perceptible ahora, pero siempre va a ser una buena opción. No sé si alguien más tiene preguntas. Katy, te veo muy inquieta, así que me imagino que tenéis preguntas también que querías hacer. No tengo una pregunta, pero sí quería compartir con ustedes que están acá justamente un poco que en el programa de adaptación que mencionó Felipe, de Futuro Sostenible, estamos trabajando para ayudar a las empresas a hacer ese scan preliminar, inicial, para poder identificar o sobre todo priorizar los ámbitos de riesgos de adaptación. Hemos evaluado varias herramientas, por eso también nos parece muy importante como tomar en consideración el TCFD, pero en el marco de este programa vamos a invitarlos a participar justamente tomando también en cuenta la necesidad de trabajar interárea, de integrar las áreas de finanzas, de integrar las áreas como por otro lado de evaluación de riesgo, para llegar a una herramienta que claramente no va a llegar al nivel de diagnóstico que lo hicieron en Concha y Toro, que ya está a un nivel muy avanzado, pero que esperamos que en alianza con el Atlas, con los mapas de riesgo que se están elaborando desde el Ministerio de Medio Ambiente, con CR2 y el Centro de Cambio Global, sí permitan a las empresas hacer un escaneo inicial para poder priorizar dónde estudiar más en profundidad, porque es para identificar dónde se esconden los mayores riesgos que se vienen. Eso es lo que quería complementar aquí. Perfecto, muchas gracias. Y eso, cualquier cosa, cualquier duda, obviamente nos pueden escribir a mí, a la Katy, o si necesitan los contactos de Joe o de Daniel para hacer alguna duda más en profundidad, también me lo pueden pedir a mí. Si es que no hay más preguntas o comentarios o invitaciones, podemos dejarlo hasta aquí. Les dejé una encuesta de satisfacción, se las voy a mandar de nuevo. Para la respondan, siempre lo pedimos en todos los webinars, pero sus respuestas son muy importantes para nosotros. Así que, sin ir más, agradecer obviamente a todos ustedes por participar, y obviamente especialmente a Daniel y a Joe por sus muy interesantes presentaciones. Como dije al principio, esto se va a enviar la próxima semana en un mail de cierre que mandamos en Acción Empresa, que les va a llegar este webinar con el video, la encuesta de satisfacción y las PPT de los expositores. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí, especialmente obviamente a Joe y a Daniel. Y dejarlos invitados también obviamente a los que les interese el webinar de la próxima semana de herramientas de impactos de inversión social.
ahí estamos también viendo todo tema de inversión aquí con Corporate Citizenship, así que muy invitados. Muchas gracias a todos por venir.